El miércoles 24 de mayo en la ciudad de Quito, en Ecuador, durante se realizaba en la Asamblea Nacional el pase de mando al presidente electo Lenín Moreno, cerca de la zona se reunió un grupo de manifestantes en espera del mandatario venezolano Nicolás Maduro o su representante, quienes pacíficamente protestaron con pancartas, canciones y consignas el rechazo a la dictadura y a la opresión que se vive en Venezuela. Ese día se cumplen 54 días de protestas y resistencia de nuestros hermanos venezolanos. Esta es una de las declaraciones de las manifestantes. Con venezolanos. Nosotros no estamos en violencia. Nosotros no hemos agredido. Lo que ha hecho el gobierno es acabar con represión fuerte. Y esto lo ha visto el mundo entero. Ya van 57 estudiantes muertos. Esta sí recuerda el número 32. Verdaderamente hay un poema que dice: cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo. Es un poema venezolano. Y a todos nos duele la muerte de cada uno de los muchachos que han fallecido por tratar de expresar que el pueblo quiere un cambio, que queremos elecciones, pero que no confiamos en el sistema de gobierno. Venezuela ha demostrado que no quiere violencia en ningún momento. Lo que ocurre en Venezuela, que todos hemos visto, es la represión contra el gobierno ha tratado de callarnos la boca. Pero aquí han podido ver, nosotros venimos con nuestras pancartas, con nuestra consigna, con nuestra bandera, con mucho orgullo. Agradecemos a Ecuador que nos ha recibido a tanto. Continuamente continúan llegando venezolanos a Ecuador y a cualquier destino del mundo, porque es imposible vivir con el sueldo que se tiene, con la inseguridad que se tiene, con la falta de futuro hacia nuestros hijos o nietos. Realmente Ecuador nos ha recibido, nosotros no hablamos de política de Ecuador, nosotros no nos metemos en nada de lo que ocurre aquí, pero realmente Ecuador se ha sensibilizado con el asesinato masivo y continuo que ocurre en Venezuela. Por eso estamos aquí hoy. ¿Quiénes somos? Venezuela. No hay harina, no hay harina. En Venezuela lo que hay. No hay harina. En Venezuela lo que hay es cocaína y corrupción. ¿Y cuál revolución? Si ese gobierno es hambre, miseria y corrupción. Venezuela. Libertad. ¡Venezuela! La mayoría estamos aquí porque, miren, principalmente no tenemos los alimentos principales de la cesta básica, señores. Quiero que todo el mundo lo sepa y no es mentira. O sea, el sueldo no te alcanza para nada. ¿Qué nos obliga a nosotros a estar aquí en Ecuador? La situación que estamos viviendo en Venezuela simplemente. Porque Ecuador es un país muy bello, se cabe destacar, pero en el corazón nosotros llevamos a Venezuela y siempre lo vamos a llevar así. Otra cosa que cabe destacar que es muy importante, 53 estudiantes muertos y la prensa en Venezuela lo que dan es gastronomía que vuelve un papagayo, o sea, ¿de qué estamos viviendo? De represión, de dictadura. 53 estudiantes muertos por nuestra supuestamente Guardia Nacional Bolivariana que cumplió y que con nuestro pueblo ¿cuándo? Juraron lealtad al pueblo, a la Constitución. Mentira, eso es mentira, señores. La Guardia Nacional nos está reprimiendo y esos estudiantes luchadores que están allá todos los días no están solos, desde Ecuador nos estamos apoyando, principalmente queremos la renuncia de Maduro, nosotros no queremos ni constituyentes, nosotros no queremos elecciones regionales, nosotros no queremos nada, queremos la salida de ese dictador, porque es un dictador, señores, y no se presentó ya aquí, ¿por qué? Porque saben que aquí está parte de Venezuela, señores, aquí está, se encuentra reclamando su derecho, nosotros queremos la salida inmediata de Maduro, porque yo extraño a mi mamá, extraño a mi hija, extraño a mis familiares, señores, que renuncien. ¡Queremos libertad! A luchar por una Venezuela libre, porque de verdad que nosotros allá estamos pasando demasiada necesidad. No hay medicamentos para la gente que tiene cáncer.
semana pasada hubo varios niños que se han muerto por falta de medicamentos. No hay alimentos, no hay economía, la economía está baja. Esta gente lo que ha hecho es una dictadura pero disfrazada. Tenemos 18 años viviendo esta dictadura, de las cuales ahora es la manera o el momento de salir de este hombre, que lo que es un falsante, un dictador, un asesino de estudiantes, que la semana pasada nos mató a un muchacho que es médico de la Cruz Verde, a Paul Moreno, en el Doral. ¿Qué es eso? Si lo que ese muchacho lo que era un colaborador de tantas personas, de tanta gente que está allá necesitando, de tanta hamburguesa, como digo yo. Ya yo, de verdad que cuando yo veo todas las noticias que las estoy viendo desde aquí, es un dolor por ser venezolana. Quisiera que por favor los medios internacionales, los gobiernos internacionales, la ONU, la OEA, los derechos humanos, que se apiaden de Venezuela, que nos escuchen, que no es mentira lo que nos está pasando, es verdad lo que está sucediendo en Venezuela. Estamos mal, vamos a ver cómo hacemos para salir de eso. De Venezuela, soy de Táchira, provengo de Los Teques, Estado Miranda. Tengo 24 días acá en Ecuador en búsqueda de salud. En Venezuela ya no hay los insumos médicos para salvar nuestras vidas, los pacientes oncológicos. Pertenezco a una fundación que se llama Seres Guerreros Especiales, soy la presidente. Y como presidente de esta fundación me tocó venir a Ecuador a buscar tanto mis insumos como los insumos de mis pacientes y de mis compañeros venezolanos. ¿Ha venido insumos para cuánta gente va? Somos 72 pacientes que no tenemos insumos médicos. Yo empecé a recibir ya el tratamiento acá, gracias a Dios, y a que tenía personas venezolanas que me canalizaron los medicamentos. En Venezuela he vendido todo. Vendí mis carros, vendí mis joyas, vendí herramientas que eran de mi papá, que eran herencia de mi papá para poder comprar mis medicamentos en Colombia, pero ya no pude más. El honor es lo que me queda, el honor y el amor a Venezuela. ¿Cuál es el motivo específico por el que usted está hoy aquí en la concentración? Vine a acompañar a todos los venezolanos en esta lucha porque soy también miembro de la resistencia venezolana. Nosotros no vamos a salir de las calles. No vamos. Han muerto demasiadas personas por la indolencia del desgobierno de Nicolás Maduro Moros. Solamente Dios sabe hasta qué capacidad tiene ese señor. Fui presa política en el 2006. Duré 11 meses y una semana presa. Caí presa el 6 de diciembre del 2006 hasta el 11 de noviembre del 2007. Cuando salí en libertad salí con cáncer por las torturas que me ocasionaron. Me reventaron un tumor que tenía en el ovario izquierdo y se expandió por el resto del cuerpo. El Padre es perfecto y me tiene todavía viva para continuar en la lucha por todos los venezolanos. Cada venezolano tiene una historia que contar, que nos genera un multicolor de sentimientos. Quiero aprovechar la ocasión para decir gracias, Ecuador. Gracias por permitirnos expresarnos, por permitirnos la oportunidad de volver a tener lo que perdimos en Venezuela: medicinas, comida, seguridad y sobre todo el respeto como ciudadanos.